Establecida y está pensada también no solo para el castigo, sino también para la reparación de las víctimas. Hay numerosas sentencias, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen que la reparación no solo consiste en una indemnización de carácter económico, sino que la reparación, aparte de cuestiones de carácter simbólico, también está para satisfacer el derecho a la verdad y el derecho a la justicia de las víctimas. Las víctimas que lo han sido de violaciones de derechos humanos punibles tienen derecho a la verdad y tienen derecho a la justicia. Y el derecho a la justicia implica la obligación de investigar, enjuiciar y, si acaso, y en su caso, condenar. Dicho lo anterior, yo voy a dar paso a las intervenciones de los ponentes, de los panelistas, en esta mesa. Tenemos en primer lugar aquí a Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general para las Américas de la Federación Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 2013. Federación Interamericana es internacional, rectifico entonces, le doy explicación, lo leí mal, no, lo leí bien. Abogado por la Universidad Nacional de Colombia, integrante del colectivo abogado José Alvear Restrepo. Tenemos también aquí a Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, asesor especial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre prevención del delito, profesor visitante de Derecho de la American University en la Washington School of Law, presidente emérito del Centro Internacional de Justicia Transicional. A mi derecha está Juan Carlos Henao Pérez, rector de la Universidad Externado de Bogotá y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Abogado de la Universidad Externado, especializado en Derecho Administrativo y una maestría en Derecho Público en la Universidad Panteón Assas de París II, así como un doctorado en Derecho en la misma universidad. Instrucciones rigurosas yo he recibido de la organización en el sentido de que los ponentes se sujeten a una intervención máxima de 15 minutos a efectos de poder dar lugar a que los asistentes a este acto puedan formular sus preguntas. A medida que él iba haciendo su exposición, yo iba recordando la abundantísima jurisprudencia que hay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido lamentablemente muchas oportunidades de pronunciarse sobre violaciones de derechos humanos en nuestra región, la abundante jurisprudencia que hay en materia de reparación. En materia de reparación, primera cuestión que hay que dejar claro que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecen responsabilidades de los Estados, no responsabilidades individuales. Pero sin embargo, esas resoluciones producen un impacto en las legislaciones internas respecto a las responsabilidades individuales y establecen las obligaciones en el sentido que deben ser perseguidas, etcétera, etcétera. Y la obligación de los Estados, en la medida que son violaciones de derechos humanos y por lo tanto hechos imputables al Estado, de reparar. Y en materia de reparación, desde luego, el dinero, que no es ninguna indignidad, por supuesto, y muchas otras, digamos, en materia de reparación hay una abundante jurisprudencia en ese sentido, que es una obligación del Estado, Es una obligación del Estado independientemente de las responsabilidades individuales, Y eso es un tema que hay que tenerlo claro, que hay que, como digo, ha habido allí en esa materia un amplio desarrollo conceptual en materia de reparaciones. Las preguntas que se han hecho, para todos nosotros, incluso para el moderador,
¿no? Al moderador muchas de las preguntas vienen con afirmaciones, digamos, ¿no? Lo cual compromete, digamos, a poner. Hay una para aquí para el moderador que burro primero, digamos, que la voy a abordar, ¿no? Dice aquí: no es hora de utilizar la justicia penal internacional para enjuiciar delitos económicos y ecológicos que han supuesto daños y perjuicios para las víctimas de una magnitud equiparable al genocidio, cuando estos daños y perjuicios afectan a derechos fundamentales. No se debe exigir en estos casos reparación a las víctimas. Claro, aquí cuando estamos hablando de delitos estamos hablando, ¿no es cierto?, de responsabilidades individuales, es decir, responsabilidades penales. ¿En qué medida, un delito de carácter ecológico es un crimen internacional? Es decir, que lo sea, normalmente las legislaciones domésticas han incorporado el delito ecológico, pero para que sea crimen internacional, para que se eleve a la categoría de crimen internacional, tiene que ser recogido por alguna de las fuentes del derecho internacional. En el delito, quiero decir, tiene que cumplir con las exigencias del principio de legalidad. Eso es ineludible. Claro, como no hay un parlamento internacional, ¿no?, las únicas fuentes pueden ser, y que la más parecida, digamos, a una ley sería el convenio. También lo puede ser la costumbre, principios generales de derecho. Luego, si estamos hablando de delitos ecológicos o delitos de carácter financiero y queremos que sean crímenes internacionales, tienen que ser recogidos por alguna de estas fuentes. Otra cosa es que nosotros empecemos a discutir, y esto sí que podemos hablar aquí, es si acaso estos comportamientos que lo son punibles en el derecho interno merecen ser recogidos por el derecho internacional penal. Y a este respecto yo solo puedo, claro, ya esta es una cuestión de ley ferenda, ¿no? Y a este respecto, claro, yo allí solo puedo manifestar mi opinión personal, ¿no? Mi opinión personal, que yo creo que sí. Es decir, frente a lo que nosotros hemos visto con respecto a la crisis económica que se está viviendo aquí en España, bueno, y que se ha vivido también en otras partes del planeta, y donde nosotros podemos establecer cuáles han sido las causas, ¿no?, y los abusos que ha habido, ¿no? Obviamente que hay un merecimiento, ¿no?, merecimiento de protección allí a las víctimas que lo han sido de esos abusos de carácter financiero, y que se trata de comportamientos en consecuencia que debieran también ser recogidos por el ordenamiento jurídico internacional penal. Lo mismo pasa con el delito ecológico, ¿no? Los crímenes donde se afecta a la naturaleza. En un mundo donde vivimos, en un mundo cuyo desarrollo económico está pensado por el crecimiento indefinido, un crecimiento indefinido con la utilización de recursos que sí son limitados. Entonces estamos en una situación, hemos llegado a un grado de desarrollo, ¿no?, a un grado de desarrollo donde hay que cuidar el medio ambiente. Es decir, cuidar el medio ambiente no como algo en abstracto, sino que nuestro medio ambiente es el medio ambiente del hombre, ¿no? En ese sentido, en Latinoamérica, y en eso me refiero aquí a la Constitución de Ecuador, ha recogido las tradiciones de la cultura andina, la protección de la Pachamama, es decir, la naturaleza, en cuanto que la naturaleza provee recursos al hombre. Un concepto que en Europa puede resultar difícil de entender, pero que tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, y más aún, ¿no?, cuando nosotros vemos que el desarrollo económico, la industrialización, no lleva a la destrucción de los recursos económicos. Por lo tanto, si vamos a hablar de merecimiento, sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, en cuanto que sean actualmente punibles, a mí en este momento, que constituyen violaciones de derechos, sí, pero que sean punibles, que sean
violaciones de derechos punibles en este momento no lo son. ¿Por qué? Porque no han sido recogidos por ninguna de las fuentes y por lo tanto no cumple con la exigencia del principio de legalidad. Eso es lo que yo puedo decir a este respecto. La pregunta iba dirigida a mí.